Muy buenas tardes, sean todos y todos bienvenidos a un nuevo programa, La Hora de la Historia. Hoy, 73 aniversario de las Naciones Unidas. Un tema interesante ya que es la institución internacional más grande del mundo y que se debate si su existencia, por lo que fue hecha, todavía prevalece en la actualidad. Pero también hoy vamos a acordar de manera breve el aniversario del natalicio de Rafael Leonidas Trujillo Molina, un personaje de no grata recordación para los ciudadanos dominicanos y por qué no el mundo. Hoy se cumple el 127 aniversario del natalicio de Rafael Leonidas Trujillo Molina. Nació un 24 de octubre del año 1891 en San Cristóbal. Interesante día Rafael porque hoy para el Santoral Católico es el día de San Rafael y el nombre de él por el almanaque fue ese. Quiero aquí felicitar, ya que vamos a hablar de Naciones Unidas, a un colega y hermano, José Gilberto Rodríguez, que tuvo un reconocimiento hace unos días por el Ministerio de Educación por sus 14 años de manera ininterrumpida en el modelo de Naciones Unidas, que es un programa que se monta en República Dominicana a partir del año 2004 y que José Gilberto ha sido protagonista de primera línea en él, ya que Santiago, la regional 0804, la regional 08, siempre está en los primeros lugares de ese modelo de Naciones Unidas y por lo cual José Gilberto fue reconocido y desde aquí estamos felicitando a nuestro hermano José Gilberto por ese reconocimiento que hace una semana recibió de parte del MINER. Fíjense, cuando hablamos de la ONU nos referimos a la organización más amplia a nivel internacional. Es una organización que cuenta con 193 miembros, países miembros. Hay 3 que tienen derecho, que van como observadores, que son la isla de Malta, el Estado del Vaticano y también el Estado de Palestina. Pero la ONU tiene una historia, o sea, tiene un origen. ¿Por qué surge la ONU? Tenemos primero que remontarnos a la Primera Guerra Mundial, aquella que estalla con la muerte del archiduque Francisco Fernando un 28 de julio de 1914 en Sarajevo, y que es lo que se toma como pretexto para iniciar un conflicto bélico que se iba a extender entre varias naciones y que fue denominada la Primera Guerra Mundial. Esa guerra va a terminar en el 18 con el Tratado de Versalles, y buscando que un acontecimiento de esa magnitud no se repitiera, se creó una organización que tenía que velar por la paz del mundo, cuyo nombre fue Liga de Naciones. La Liga de Naciones tuvo el rol de evitar un conflicto de esa magnitud, pero donde yo veo que la Liga de Naciones no fue enfática, fue en permitir esas sanciones tan duras a Alemania, que cargara con todo el peso de la derrota y que permitiera a un personaje como Adolfo Hitler, un soldado raso durante la Primera Guerra Mundial, a caer preso primero en el 23 por agitación y escribir Mein Kampf, o sea, mi lucha, y desde la cárcel erigirse como el Mesías de Alemania, como el Redentor de Alemania, que le iba a devolver a Alemania ese poderío, ese esplendor que tenía con el Kaiser antes de ser derrotada en la Primera Guerra Mundial. Entonces entra Hitler en escena con el nazismo, que es una imitación del fascismo de Mussolini en el año 1919. También Italia fue derrotado y mire que surgió el fascismo con Mussolini y también luego el nazismo con Hitler. Traigo esto a colación porque con Hitler en el poder, a partir del 33 como canciller, llevando a Edimburgo hacia una esquina y luego haciéndose con todo el poder de Alemania,
entonces empezó el periplo hacia las conquistas de Europa, los camisas pardas, como le eran llamado a los soldados, los seguidores de Hitler, porque los camisas negras eran los de Mussolini. Incluso aquí hubo un lío con una canción de Juanica, la camisa negra, que se prohibió, todo por el asunto de Mussolini y la famosa camisa negra del fascismo italiano. Pero bueno, cosas de aquí, que al contrario, el que lo prohibió ni sabía de la camisa negra de Mussolini. Entonces, la camisa parda va a empezar una persecución en toda Europa y Hitler va a empezar una serie de conquistas en toda Europa hasta que el 1 de septiembre del año 1939 tomó Europa, tomó Polonia. Como Polonia tenía un tratado de no agresión con Inglaterra, Inglaterra da un ultimátum a Alemania de 72 horas, el cual no cumple Hitler, y estalla entonces lo que se va a denominar la Segunda Guerra Mundial, que va a ser a la vez el conflicto más sangriento que ha tenido la humanidad, con pérdida de vida de alrededor de 60 millones de personas. Esto estamos hablando de muerte directa. Yo siempre digo a mis estudiantes, son 60 que se contaron, pero aquel que murió porque no pudo ser atendido en un hospital porque tenía una enfermedad X, aquel que murió de hambre porque no tenía acceso a los alimentos, porque los campos fueron invadidos por soldados. O sea, yo siempre he dicho que eso no se puede cuantificar, hablan de 60 millones. Entonces ese conflicto va a poner de lado la Liga de Naciones, porque para lo que nació la Liga de Naciones fue para evitar un conflicto como la Primera Guerra Mundial, y surgió uno más grande todavía que se iba a denominar la Segunda Guerra Mundial. Entonces, en ese conflicto, el 1 de enero del año 1942, siendo presidente Franklin Delano Roosevelt, se reúne y le da el nombre de Naciones Unidas a un grupo de 26 países aliados que se comprometían en esa alianza a combatir desde el punto de vista ideológico, político, económico, a lo que se denominaba el eje del mal, que estaba compuesto por Japón, Italia y Alemania. Sepan ustedes que Japón, Estados Unidos, está hablando del 1 de enero, Estados Unidos había entrado a la guerra en diciembre, o sea, menos de un mes de la entrada de Estados Unidos a la guerra, que fue producto del ataque a Pearl Harbor, el puerto de Pearl Harbor en Hawái, un domingo 7 de diciembre del año 1941, fue atacado por los kamikazes japoneses, destruido una serie de barcos. Entonces Estados Unidos entra a la guerra y fíjense que menos de un mes después, Franklin Delano Roosevelt une 26 naciones, le llama a las Naciones Unidas en ese momento, y ellos se comprometen a luchar contra el eje del mar, como decíamos, Italia, Japón y Alemania. Ahí empieza a formarse todo, la guerra va a seguir, viene el asalto del día D en el 44, que aquí hablamos en un programa, el asalto de Normandía, y va a llegar la conferencia de Dartmouth-Oaks. ¿Qué es la conferencia de Dartmouth-Oaks? Es donde se juntan 5 países clave. Van a ser Reino Unido, encabezado por Inglaterra, Francia, Rusia, Estados Unidos y China. Rusia, que había firmado un tratado de no agresión con Hitler, pero que Hitler violó a finales del año 41 e invadió a Rusia, se había pasado del lado de los aliados. Entonces, esos 5 países en la conferencia Dartmouth-Oaks son los que van a empezar a formar la idea de lo que iba a ser la Organización de las Naciones Unidas. Observen que en los diferentes organismos de la ONU, entre los cuales están el Consejo General, está el Consejo Comercial y Social, de Comercio y Social, está la Corte Interamericana Internacional de Justicia, está el Consejo de Seguridad de la ONU,
Observen, esos 5 países que se reúnen en Dartmouth Oaks son los 5 que dentro del Consejo de Seguridad de la ONU tienen un puesto permanente y tienen derecho al veto. Esos 5 países. Luego va a venir la conferencia de Yalta en 1945, donde empieza entonces de una manera acelerada, ya viendo el final de la guerra, al doblar de la esquina, a hacer los amarres entonces para formar la Organización de las Naciones Unidas. Ya con Yalta en febrero se empiezan a dar unos pasos agigantados hacia la formación de una nueva organización y sacar de circulación a la Liga de Naciones, que no cumplió su rol. Se da lo que se va a denominar la Conferencia de San Francisco en junio del año 1945 con 50 países. Luego Polonia, que no participó en la Conferencia de San Francisco, va a ser una de las 51 naciones de la ciudad de San Francisco. Un día como hoy, hace 73 años, San Francisco, Estados Unidos, se dejó formalmente formada, valga la redundancia, la Organización de las Naciones Unidas. 51 naciones fueron las que primero firmaron ese documento. Hoy son 193, porque Sudán del Sur, el 14 de marzo del año 2011, fue la última nación en firmar o entrar a la ONU. Cabe destacar que nosotros, República Dominicana, al igual que Haití, estamos entre esas 51 naciones originarias que forman la ONU. Ya formada la ONU, se van a ver varios organismos, como decíamos, el Tribunal Internacional de Justicia, va a estar el Consejo de Seguridad, va a estar lo que es el Consejo de Asamblea, va a estar un Consejo Económico y Social, va a estar un Consejo Judiciario, pero muchos preguntarán, ¿y cómo se mantiene la ONU? Pues todos los países miembros de la ONU deben de darle una cuota a la ONU. El que más, hasta el año 2013, que fue el último dato que vi, la Unión Europea daba un 30% de los recursos manejados por la ONU, vía Estados Unidos con un 22%. Pero era la Unión Europea la que más aportaba hasta el año 2013, fue el último dato que se ha dado sobre los aportes de la ONU. Surge la ONU. Luego en el 48 la ONU va a hacer nacer un Consejo de los Derechos Humanos. Pero fíjense, la ONU ya formada, va a empezar a establecer una serie de pasos o de requisitos. Va a empezar a formar una serie de instituciones de las cuales República Dominicana tiene convenios muy directos. Está el PNUMA, que es el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, es un programa de la ONU que lucha por preservar un medio ambiente sano, y nosotros tenemos alianzas directas con el PNUMA. Es una institución, realmente un organismo que ayuda mucho, un organismo que trata de aportar no solamente recursos económicos, sino también técnicos para la ayuda de ese flagelo a nivel mundial. Pero ¿qué pasa con la ONU en sus inicios? En sus inicios a la ONU se le hacía difícil aplicar una serie de medidas para buscar la paz. Sabe que la ONU nace única y exclusivamente para salvaguardar la paz del planeta. O sea, no podemos aceptar un conflicto tan grande, pero fíjense que iniciando la ONU se le tapan unas guerras en Asia. Vamos a tener la guerra de las Coreas, que va a traer con la división de las dos Coreas en el año 53. Ahí tenemos el paralelo 17, Corea del Norte, Corea del Sur. Vamos a tener la guerra de Vietnam contra los franceses buscando su independencia, pero luego vamos a ver la guerra de Vietnam iniciada por Estados Unidos a finales del 59 y que duró hasta el 73, y una serie de guerras. Y ahí todavía la ONU se podía amparar
en el pretexto de que existía la Unión Soviética, dos polos opuestos, Estados Unidos liderando lo que es el mundo occidental, mundo capitalista, y una Unión Soviética liderando un mundo occidental, un mundo socialista. Y todavía había un pretexto por parte de la ONU para escudarse en él de no poder resolver los conflictos de paz en el mundo. Pero ¿qué pasa? El muro de Berlín cae el 9 de diciembre del año 1989, cae el muro de Berlín, que ese infame muro que iba a ser erigido en 1961 y que hay una canción de Nino Bravo, muy bella por cierto, que se llama Libre, que es en honor a Peter Sumner, que es el primer joven en agosto del año 62 que intenta cruzar el muro. Por eso que la canción dice, tiene casi 20 años y ya está cansado de soñar, porque esa canción Libre, Nino Bravo la escribió inspirada en la historia de Peter Sumner, que fue el primero en morir tratando de cruzar ese muro infame que dividió a las Alemania en Alemania Oriental y Alemania Occidental. Entonces, se agarraba de ahí, el muro cae en el 89, le decíamos a ustedes, el 9 de diciembre del año 1989, y 2 años después se desintegra la Unión Soviética, dando nacimiento a 15 naciones independientes. Pero a partir de ahí tampoco la ONU ha pegado una. Sigue habiendo conflicto a nivel mundial porque son asuntos netamente de intereses. Mientras hayan potencias con intereses, la ONU está cargando un fardo muy pesado. Vamos a poner un ejemplo. El conflicto en Siria, desde el año 2011, ¿qué está pasando? Siria es el jamón y el queso de un sándwich. Observe cómo Rusia defiende el régimen de Al-Assad. Estados Unidos no lo quiere y simplemente el pueblo sirio es un sándwich, o sea, el queso, el jamón, de 2 rebanadas de pan que lo están oprimiendo, cada uno tratando de obtener sus beneficios. La ONU, hay un conflicto ahí y muy interesante. Decíamos que en Dartmouth Oaks, esos 5 países que participaron, Inglaterra, Francia, Rusia, China y Estados Unidos, luego en el Consejo de Seguridad de la ONU, que son 15 países que componen el Consejo de Seguridad de la ONU, ellos 5 tienen un puesto permanente, los otros 10 se van rotando, pero ellos tienen un puesto permanente y son los únicos países que tienen derecho al veto. O sea, ahí hay 193 países, 3 como observadores, como decíamos, que es Malta, la Orden de Malta, que es una orden que en la antigüedad servía como el brazo armado de la Iglesia Católica en la isla de Malta. Todavía hay una orden ahí religiosa que podemos decir que es el brazo armado del Vaticano, junto con la Guardia Suiza, que ya es la escolta personal del Vaticano per se. Está la República de Palestina y está la Ciudad de Vaticano. Esos ahí pueden ver 192 países estar de acuerdo con una resolución que vota la ONU. Pero si uno de esos 5 que yo hablé está en contra, simple y llanamente la resolución no puede pasar porque hay veto. Y uno de ellos 5 puede vetar cualquier resolución que esté en las Naciones Unidas. Fíjense que China, hasta el año, cuando en el año 45 surge las Naciones Unidas, era una sola. Pero ¿qué pasa? Que China venía viviendo un conflicto desde el año 27 entre Mao Zedong y Chiang Kai-shek. Chiang Kai-shek, que era el otro líder que pugnaba con Mao el poder, con Mao Zedong, en el año 49, él, al verse derrotado porque Mao recibió la ayuda a los Estados Unidos por ser un aliado durante la Segunda Guerra Mundial,
Entonces, Chiang Kai-shek lo que tiene que hacer y se va a la isla de Formosa, que era conocida como Formosa, pero que luego él hace llamar Taiwán, o como le llama, la República China, y la otra es la República Popular China, la que encabezaba Mao. Hasta el año 71, todavía Taiwán participaba de la ONU, de las asambleas que hacen todos los años en la ONU, pero en el año 71 una resolución sacó a Taiwán, lo eliminó porque lo consideraba como parte de la República Popular China y no la reconocía como nación. Hasta el día de hoy todavía la ONU, Taiwán se ha expresado varias veces, ha intentado que sea aceptada como una nación libre en la ONU, pero simplemente la ONU ni como observador, porque lo sigue considerando un territorio chino. O sea, que eso es de China popular y ellos no lo aceptan. Entonces, Taiwán, que se le está viendo muy fea, porque observen que hace unos meses 3 aliados muy fuertes de ellos aquí en el área del Caribe, como Honduras, El Salvador y República Dominicana, ya Panamá lo había hecho, rompieron relaciones diplomáticas con ellos para tener relaciones diplomáticas con la República Popular China, y solamente en América Latina, creo que alrededor de 3 o 4 países mantienen todavía una relación con Taiwán, o sea, lo están aislando desde el punto de vista diplomático, y cuando no tenga a nadie, no sé lo que harían ellos, porque realmente ellos no quieren, ellos no se aceptan como parte de China. Miren, la ONU tiene muchos organismos, interesante cada uno de los organismos de la ONU. Tiene la Corte Internacional de Justicia, que la semana pasada hablamos nosotros, que tiene su sede en Europa, por allá, por La Haya, y nosotros establecíamos cómo ahí se dirimen los problemas judiciales de carácter internacional. Y como Bolivia fue ahí, simplemente perdió otra audiencia respecto al mar. Pero hay otros de carácter muy interesante. Ahorita hablamos del PNUMA, Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Pero está el PNUD, Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Está USAID, está la UNICEF, está la UNESCO, está el CEPAL, que es un asunto económico para América Latina. Está también uno que tiene que ver con África. O sea, que hay un conjunto de instituciones que responden a las Naciones Unidas. Fíjense, el PNUD, que es el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, es un programa que dona fondos, como su nombre lo indica, para ayudar a que las naciones salgan al desarrollo, porque ustedes saben que en los objetivos de milenio de la ONU, su primer objetivo es erradicar la pobreza y el hambre. Es el primer objetivo del milenio establecido por la ONU, y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo entonces juega un papel muy importante ahí, al igual que la FAO. La FAO es la institución de las Naciones Unidas para la alimentación. Esa se encarga entonces de ayudar a que en el mundo la alimentación, que el problema de alimentación no es la producción de alimentos, como pensaba Robert Matthews, que iba a ser. Robert Matthews era un demógrafo del siglo XVIII en Inglaterra, que establecía que la humanidad, que la naturaleza debía de impactar a la humanidad con una catástrofe de vez en cuando, porque él decía, Matthews, que la población crecía en proyección geométrica 2, 4, 8, 16, 32, 64, y que la producción de alimentos crecía en aritmética 2, 4, 6, 8. Matthews se equivocó, porque el problema hoy en día no es de producción de alimentos, es de distribución de las riquezas, de que el alimento llegue a todas las partes del mundo. Entonces, la FAO es encargada a nivel mundial de la ONU para que esto pueda llevarse a cabo.
Ya el PNUD tiene que ver más con las inversiones a nivel social para el desarrollo de los pueblos. Pero tenemos la UNICEF. La UNICEF, que es el organismo de Naciones Unidas para la niñez y la infancia, juega un papel fundamental. Esos derechos del niño los defiende la UNICEF a rajatabla. Derecho a la nacionalidad, derecho a un nombre, derecho a la educación, derecho a la salud, derecho a la vivienda. Son algunos de los derechos del niño. Lástima que en América Latina no se cumple mucho y que es sometida la niñez a muchísimas explotaciones. Pero también ahí tenemos la UNESCO. La UNESCO es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Esa ciudad colonial que fue declarada Patrimonio Tangible de la Humanidad en 1990, fue la UNESCO que se encarga de eso. Esa que ahora declaró el merengue como Patrimonio Intangible de la Humanidad, también es la UNESCO. O sea, todo elemento de carácter cultural, de ciencia o de educación es la UNESCO, que tiene su sede en Francia. En Francia. Cabe destacar aquí que la sede principal de las Naciones Unidas está en la ciudad de New York y es ahí donde hacen la asamblea todos los años. Bueno, que ahora hace alrededor de un mes se celebró la última asamblea donde el tema principal era el medio ambiente. Entonces, donde el PNUMA juega un papel protagónico. Pero ¿es la ONU realmente una institución que en la actualidad está jugando su rol? Hay voces que dicen que la ONU dejó de jugar su rol hace rato y que simplemente tiene que quedarse como una institución de carácter humanitario, pero que a nivel político debe darle paso a otra institución que realmente sea menos parcializada. Para nadie es un secreto, que cuando dos naciones grandes se pelean, dos naciones chiquitas se pelean, la ONU entra y aplica sanciones. Cuando una nación grande y una chiquita se pelean, la ONU entra y aplica sanción a las pequeñas. Cuando dos naciones grandes se pelean, ellas no le hacen caso a la ONU. Es tan así, vamos a hacer un poquito de memoria. Ataque a World Trade Center, la Torre Gemela, el Pentágono de Estados Unidos. Todos nos acordamos de ese día trágico. Inmediatamente, George Bush, hijo, que era el presidente de unas elecciones ahí cuestionadas, Al Gore, que se decidió por unos fraudes que dicen que hicieron en la Florida, acusa inmediatamente, primeramente dice que en Irak está en componenda con la gente de Al Qaeda. Pero la ONU emite una resolución que prohíbe todo ataque militar, invasión militar a Irak y Afganistán. Pero Bush, desoyendo totalmente a la ONU, invadió Afganistán, invadió Irak y no se le aplicó media sanción. Por eso es que decimos que hay que revisar una organización que los grandes, Estados Unidos, hace cosas y no se atreve a aplicar sanciones. Sin embargo, otro pequeño hace cualquier cosita, sanciones de una vez, le aplica la ONU. Vamos a acordarnos también nosotros, para que ustedes observen, esa parcialidad que a veces presenta la ONU, peligrosa, decimos nosotros, con el conflicto de Siria. También tiene cierta parcialidad hasta los Estados Unidos y por un quítame una paja quieren sancionar a Rusia, pero con Rusia hay problemas porque ellos tienen derecho al veto. Entonces, con Rusia y China, ustedes ven que la Declaración de los Derechos Humanos que se emitió
el 10 de diciembre del año 1948 y que busca ese organismo de la ONU proteger a los seres humanos de que sus derechos no sean violentados. Pues con prueba, video y todo, se comprobó que en la base de la bahía de Guantánamo, que es territorio estadounidense, en la provincia de Guantánamo, Cuba, la bahía la tienen ellos, desde que se dio la guerra hispanoamericana en 1898, se la cargaron y no la han devuelto. Con video en mano se comprobó cómo eran torturados los presos que estaban ahí sin haber ido a juicio. Eso es una violación a los derechos fundamentales de toda persona, y eran torturados, no lo dejaban dormir, le metían la cabeza en funda, y alguien grabó y enseñó. Tampoco le fueron aplicadas ningún tipo de sanción a los Estados Unidos. Pero tenemos a Israel. Yo creo que la ONU ya ha gastado chorros de tintas y rema de papel en cantidad con todas resoluciones pidiéndole a Israel que no siga construyendo en las zonas de Gaza. Fíjense, Israel, que todo el mundo sabe que fue la gran víctima de la Segunda Guerra Mundial. Muchos dicen que no, incluso antes de ayer murió el principal negacionista del Holocausto. Ustedes saben que en el mundo hay una corriente pequeña, pero una corriente al fin, que niega que el Holocausto haya pasado y que simplemente se quiso hacer víctima a los judíos para poderlo traer de la diáspora que tenían y instalarlo ahí, enquistarlo en Palestina y darle un territorio. Muchos dicen que eso es. Entonces los judíos que se enquistaron ahí y que tienen un conflicto de que se mudaron ahí con el pueblo árabe en el 48, se le ha prohibido seguir construyendo en la franja de Gaza. Es una franja que hay que divide al territorio de la República de Palestina, a la República de Israel. Pero oigan, señores, eso es cada vez más empujando a los palestinos, y se le ha pedido en varias resoluciones que no sigan construyendo. ¿Qué va? Construyeron y siguen construyendo. Pero me voy más lejos. Cuando Trump, una de las promesas de campaña de Donald Trump era mudar la capital de Israel de Tel Aviv a Jerusalén. Todo el mundo sabe que Jerusalén es una ciudad cosmopolita desde el punto de vista religioso, porque convergen las tres grandes religiones ahí, señores. Mira, ahí están el judaísmo, el cristianismo, con la iglesia de la capilla de Belén, donde dice que pudo haber nacido Jesús, que se construyó supuestamente en la cueva que pudo haber pedido, pero también está el Dolmo de la Roca, porque ustedes saben que Israel fue tomada por los musulmanes entre las cruzadas, y ahí se dieron, por eso se dieron las cruzadas, la famosa Guerra Santa, que se dan desde el siglo X hasta el siglo XIII en Europa. Y ahí está también el famoso Dolmo de la Roca, una mezquita en pleno Jerusalén. La ONU, cuando Trump no quería, pero los judíos empezaron a presionar, anuncia que va a mudar la embajada norteamericana de Tel Aviv a Jerusalén. Automáticamente está diciendo: reconozco a Jerusalén como la capital de Israel. El mundo entero, señores, yo creo que no hubo un país en el mundo que no protestara lo temeraria de la decisión del presidente estadounidense Donald Trump. Pero la ONU, una resolución rápidamente, diciendo a Estados Unidos que no podía de golpe y porrazo llevar la capital a Israel, a Jerusalén, porque esto podía traer conflicto. ¿Qué usted cree que pasó? Jerusalén es la capital de Israel. ¿Y qué hubo de sanciones? Absolutamente nada. La ONU tiene un programa también que tiene que ver con armas nucleares. Se le aplica sanción a todo el mundo.
A Irán lo tiene alzado de un lado, aplicándole sanciones a cada momento. Ajá, ¿y por qué no aplica sanciones a Estados Unidos, a Israel, que tienen también armas atómicas? Entonces, yo soy de las voces que también cree que la ONU, para no tener nada a la ONU, pero creo que debemos de irnos abocando a que una institución con menos parcialización empiece a hacerse cargo de los destinos políticos del mundo, de la paz del mundo, porque el Cuerpo de Seguridad de la ONU, los famosos cascos azules, ninguno han podido impedir la serie de guerras que siguen librándose en el mundo y que la ONU no puede hacer nada cuando los poderosos atacan a los pequeños. Les doy un ejemplo también. Y no se atreven a aplicarle sanciones. Arabia Saudita. El problema es que los noticieros de CNN, CDN, lo de aquí, nunca vamos a ver a Yemen. Incluso yo me voy más lejos. Hasta colegas míos de ciencias sociales, usted le dice, localíceme a Yemen en un mapa y no pueden. Yemen es uno de los países menos mencionados de esta parte del mundo. Y desde el año 2008, fíjense, lo tienen masacrado Arabia Saudita. Una guerra que se prolonga por 10 años, donde cientos de miles de yemenistas han sido asesinados y desplazados de su territorio. ¿Qué usted cree que ha hecho la ONU? Nada, porque Arabia Saudita, es bueno que aquí se sepa, es el territorio donde más bases militares de Estados Unidos hay fuera de Estados Unidos. Es ahí que están la mayor cantidad de bases militares, están ahí, y por eso es que Arabia Saudita nadie lo toca ni con el pétalo de una rosa, porque es el principal aliado junto con Israel en Medio Oriente de los Estados Unidos. A tal punto, hay un escándalo ahora con Arabia Saudita, que tuvieron que admitir que el periodista entró ahí y lo descuartizaron. Ayer leía que encontraron el cuerpo descuartizado dentro de la embajada de Arabia Saudita en Turquía. Picotearon a un hombre, un periodista que escribía para el New York Times, el Washington Post, perdón, y que era un crítico del régimen de Arabia Saudita, señores, lo desaparecieron dentro de una embajada, lo picotearon y ayer apareció el cuerpo. La ONU tiene también que aplicar sanciones porque estamos hablando de violación a los derechos humanos. ¿Y qué ha hecho la ONU? Bien, gracias. Y por favor, investiguen también un poquito sobre esa organización con 193 países miembros, y aunque queramos o no saber de ella, en ella se mueven las políticas del mundo que nos van a hacer bien o mal. Pasen feliz resto de las tardes. Muchas gracias por su sintonía y nos veremos la próxima semana en un nuevo programa de La Hora de la Historia.